Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Seres. Porque somos seres que reímos, somos seres que lloramos, somos seres que tenemos mucho por dar, pero también mucho por aprender. Hoy hablaremos de algo que todos o la mayoría de las personas hemos hecho, pero nos cuesta trabajo admitir. Sí, vamos a hablar de aquellas veces en las que nos ponemos a comparar con las demás personas, de esa lucha interna que muchas veces tenemos con esta voz en nuestra cabeza que suena cuando de repente vemos a un amigo o a una amiga y nos ponemos a preguntar, mira, ella ya tiene una casa y yo por qué no, mira, él ya se compró el carro del año y yo por qué no, ¿a ti qué te hace falta? Así que hoy vamos a desenmascararnos con este tema que se llama Se rompió el filtro. Así es, se me hace un tema muy interesante dado que en la actualidad vivimos en una era en la que la tecnología, las redes sociales y toda esta vida llena de apariencias que muchas veces nosotros vemos a través del móvil, a través de la televisión y pensamos que es una vida a la que podríamos nosotros aspirar o la que queremos, ¿no? Así que como primer paso vamos a romper el mito. ¿Y cómo vamos a romper el mito? Bueno, pues pensando que compararnos está mal y la realidad es que no. El método de comparación es algo que nuestro cerebro ya trae por naturaleza y lo hace de manera natural, ya que el medirnos con alguien más de alguna manera lo hace por instinto, para saber en qué lugar estamos situados en el entorno o en la manada en la que nos encontramos, hablando de hace millones de años. Sin embargo, en la actualidad, con el desarrollo del humano, pues nos hemos dado cuenta que esta manada no es nada más de 10, 15 personas o seres, ¿no? Sino que es de 1 millón de personas que vemos a través de redes sociales, que vemos de repente que ya en sus historias de Insta pusieron un viaje, que ya de repente vimos a nuestro compañero, amigo, conocido bajándose de la camioneta más lujosa que te puedas imaginar, o de repente vemos que alguien que no conocemos logró bajar 10, 15 kilos en poco tiempo, ¿no? Y nos ponemos a pensar y es cuando hace un boom en nuestra cabeza de un autosabotaje y un cuestionamiento muy cruel hacia nosotros mismos. Sin embargo, este tipo de comparaciones es algo muy normal y que lo hace, si no estoy mal, todos, pero no quiero decir que todos, la mayoría de la gente se pone a compararse con uno o con otro para ver qué estoy haciendo mal, o simplemente es como un ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? O yo no puedo, por eso es que estoy así, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces pasa y de repente entramos como en un bucle en el que nuestro mismo cerebro nos sabotea, en el que vemos algo que nos deprime o vemos algo que queremos. Nuestro cerebro se cuestiona el por qué tú no estás ahí o si es mejor el lugar en el que está el otro. Y entonces te empiezas a castigar con palabras denostativas, palabras que no te ayudan en nada, que son negativas y que son las palabras que de alguna manera están alimentando tu cerebro. Y esto, junto con las apariencias que nosotros vemos a través del cristal, pues distorsionan la realidad de nosotros mismos. Distorsionan la imagen que nosotros tenemos para con los demás, porque acuérdate que hay mucha gente que nos dice, ojalá te pudieras ver a través de mis ojos para que supieras lo grande que eres, porque muchas veces nosotros mismos nos hacemos chiquitos con nuestros pensamientos, creyendo que no somos suficientes o no somos merecedores de pues las grandes bendiciones o los grandes lujos que tiene la vida. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que los lujos de la vida pues son poder respirar, poder caminar, poder ver, poder escuchar a tu familia que está con bien, que puedas tomar de la mano a esa persona que tanto quieres o que llegue tu mascota a lamerte. Los pequeños grandes tesoros los vamos a encontrar en las cosas más mínimas y no lo digo nada más por decirlo, es real, así lo creo, así lo pienso. Porque pues como ya les dije hace un rato, nosotros de repente pues entramos a las redes sociales y ya vemos un post de alguien que está
pues emprendiendo su negocio, de alguien que se acaba de comprar el teléfono de última generación, de alguien que se la pasa viajando por todos lados, y entonces empiezas a cuestionarte el por qué tú no lo puedes hacer. De alguna manera como que te escaneas superficialmente para ver y empezar a demeritarte. Y creo que eso es lo que nosotros constantemente hacemos sin darnos cuenta. Nos vamos poniendo en una plataforma, en una competencia en la que ni siquiera somos competencia para los demás, porque hay mucha gente que pues no está compitiendo contigo, simplemente así como tú, son luchas internas, son competencias con uno mismo, y entonces a quien debes vencer es a ti, es a ti. Quiero dejar un punto bien importante que se me hace muy interesante, y es que según estudios psicológicos sociales o estudios psicosociales, demuestran que entre más uno ve las redes sociales, entre más tiempo pasas ahí, más se genera la sensación de fracaso, la sensación de insuficiencia, y por ende pues desarrollas otras emociones, otras sensaciones como depresión, como ansiedad, porque estamos como siempre a la expectativa y en esta competencia, esta lucha interna que no nos permite vernos tal cual somos. Y bueno, como ya dijimos hace un rato, pues no es tu culpa sentirte así, no es mi culpa sentirme así. Simplemente es una defensa del cerebro genuina que no podemos controlar, pero sí podemos encaminar, porque es una emoción que llega de repente, pero podemos darle un cauce diferente, alimentando con palabras diferentes a nuestro cerebro, cambiando el chip, cambiando la narrativa. Y pues es muy importante romper estos filtros que nos impiden vernos de manera real, de manera clara, precisa, de manera honesta. Podríamos primero empezar detectando qué publicaciones o qué imágenes son las que nos detonan este tipo de situaciones, este tipo de sensaciones, y podríamos cambiar la sensación, porque es diferente una emoción a una sensación. Una emoción es algo que surge y dura los primeros 5 segundos. De ahí en más la sensación que llegas a tener es producto de lo que tú mismo alimentas y de lo que tú mismo generas. Entonces, si tu emoción al ver que tu compañera, compañero, amigo, conocido o desconocido, figura pública, bajó de peso 5, 10, 15 kilos, la emoción es como tal vez hasta de cuestionamiento, de incredulidad, de cómo lo hizo. Bueno, pero de ahí lo podemos encauzar cambiando la narrativa hacia ¿qué puedo hacer yo también para hacer eso? ¿Qué está dentro de mis posibilidades para cambiar mi aspecto físico? Entonces, ya no yéndonos por el lado negativo, por el lado de autosabotaje, diciendo, pues es que yo nunca he podido bajar de peso, pues es que yo siempre voy a ser así, porque entonces es lo que estás generando. Acuérdate que lo que crees, creas. Entonces, también lo que dices, decretas, ¿no? Entonces, las palabras son muy fuertes y cambian mucho la manera de pensar y la manera de ver la vida. También si te sientes un poco atrapado ya, como de cierta manera un vicio, el estar viendo constantemente este tipo de información, pues creo que sería bueno que te desconectes un rato, un par de horas. No hace daño, al contrario, es súper bueno para tu mente, para tus ojos, para tu alma. Desconéctate, pero conscientemente, o sea, deja el celular incluso si quieres pon un aviso de me voy a desconectar 2 horas, favor de no molestar, ¿no? Entonces te desconectas 2 horas y te pones a leer un libro, te pones a meditar o te pones a hacer cualquier otra cosa que distraiga tu mente de este mundo cibernético que muchas veces no es real, o de este mundo en el que tienes amigos, conocidos, familia que de alguna manera pues ha logrado hacer cosas o ya tiene cosas que tú quieres o que tú deseas o que te preguntas cuándo te va a suceder a ti. Y también es muy importante celebrar tus pequeños logros, porque esos pequeños logros son como esa pequeña arenita que hace en conjunto un gran océano o una gran playa. Entonces, cada uno de los pequeños logros que tengas día a día te van a forjar un cambio importante en tu vida.
Romper el filtro es ver la vida como es aceptarla tal cual es, y si no te gusta como está, pues empezar a generar pequeños cambios, acciones, actitudes, palabras, para generar un cambio de 180 grados en lo que estás viviendo ahorita. Acuérdate que la vida está llena de errores, de aciertos, de aprendizajes, de amor, de felicidad, y que la felicidad no es un estado, son pequeños momentos y pequeñas emociones y sensaciones que podemos prolongar, pero como ser humano tenemos muchísimas emociones que pues están dentro de nosotros y que vienen desde las entrañas. Recuerda que los tiempos no son los mismos para todos. Trata de dejar de comparar, o mejor dicho, deja de comparar el capítulo 12 en el que tú estás con el capítulo 20 en el que está la otra persona, porque no sabes todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese 20 o por qué razón está en esa situación ahorita. Entonces, dejemos de compararnos y enfoquémonos en nosotros mismos. Y los invito a que hagamos algo juntos. Cuando nos descubramos, nos cachemos que nos estamos comparando con alguien más, respiremos, tomemos una pausa, sonreímos y retomemos nuestro camino. Ese camino que está forjado para nosotros, que está hecho única y exclusivamente para nosotros, porque nadie más va a poder vivir nuestra historia como nosotros. Nadie más va a poder sentir nuestras sensaciones, nuestras frustraciones, nuestra felicidad y nuestro enojo como nosotros mismos. Entonces hay que enfocarnos en nuestros logros y generar poco a poco, con cambios internos, una armonía interna. Una armonía con nosotros mismos, que es algo que ya les he dicho en capítulos anteriores, pero hoy quiero repetirlo porque se me hace muy ad hoc al tema, porque tienes que estar bien contigo, porque eres la única persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. Eres la única persona que te ha enseñado muchas cosas y eres la única persona que te tolera. Entonces, hay que estar bien con nosotros mismos, hay que alimentar estas sensaciones positivas. Si tienes algún rencor, algún enojo, alguna frustración, escríbela, porque escribir muchas veces ayuda a que tu cerebro canalice bien la información, porque cuando lo lees te das cuenta que tal vez no era la palabra que estabas buscando, o tal vez esa frase no coincide realmente con lo que estás sintiendo. Entonces, yo les deseo un jueves maravilloso. Me despido de verdad agradeciéndoles que hayan visto el video completo. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo jueves para hablar de un tema más en Somos Seres. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.